Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este, bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, quiero darle la bienvenida a Eduardo García Silva. Él es psicoanalista de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Es egresado de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología, la UNAM, de la maestría en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y del doctorado por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Laboró en Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la Secretaría de Salud, Centro de Tratamiento para Varones, el tutelar, la Secretaría de Gobernación, Hospital Central Militar, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Secretaría de Defensa Nacional, Centro de Autismo de la Universidad Intercontinental. También ejerció docencia en la Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad y en la Universidad del Valle de México, en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. También en Fundación Mexicana de Psicoanálisis y seminarios privados. Actualmente es miembro fundador del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Es profesor en maestría y doctorado del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Tiene su práctica privada y también es autor del libro La cuestión del nombre en psicoanálisis. Para concluir el día de hoy de estas jornadas, en esta última ponencia, la conferencia se llama Del embuste del concepto en psicoanálisis al concepto del Umbebust. Y bueno, él es Eduardo García Silva, te doy la palabra, muchas gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a todos y todas las que estén involucrados en la organización de este evento, de veras, muchas gracias. Es un gusto estar por acá. Y bueno, pues me convoca el tema que en su momento me comentaste, Eric, sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis, porque efectivamente es un tema siempre vigente, me parece siempre, pues para dialogar, ¿no? Para trabajar, para problematizar. No está nada dicho en esos términos para el psicoanálisis en cuanto a conceptos y yo creo que en general en cuanto a cualquier cosa que se diga ciencia, y no porque el psicoanálisis necesariamente lo sea, pues tampoco está dicho todo en cuestión de conceptos, ¿no? Em, la presentación la estaba pensando en torno justamente a este problema con las traducciones y las transliteraciones de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Los hay, evidentemente. Freud habla de conceptos científicos fundamentales, ¿no? Lo hacen las pulsiones y sistemas de pulsión. Y bueno, en otros momentos por ahí, Lacan lo va a retomar, le dedica un seminario, como todos saben, a los conceptos sobre el psicoanálisis, aunque ya en el trabajo del seminario les llama principios. No es lo mismo un concepto que un principio. Bueno, en Lacan van a aparecer estos dos términos y va a aparecer finalmente anunciado el seminario como concepto, aunque en la primera sesión Lacan hace una crítica también al concepto de concepto que acá podemos retomar así muy puntualmente, porque efectivamente es un problema. Em, el embuste del concepto lo planteo para empezar así como una pregunta: ¿en qué consiste eso? ¿Por qué se podría sostener que un concepto es un embuste, ¿no? ¿O hay embuste en un concepto? ¿Qué entendemos por embuste entonces? Y lo que atañe al psicoanálisis, que es su materia de trabajo, digamos que es lo inconsciente, a partir de Freud. No existe el inconsciente antes de Freud. Todos sabemos que existe, bueno, un inconsciente para la filosofía, que no es el inconsciente que Freud va a pensar y a trabajar, y que es un supuesto obligado, ¿no? Sine qua non para la práctica clínica. Cito a Lacan del Seminario 11, ¿no? Tropiezo, falla, fisura. En una frase pronunciada, escrita, algo viene a tropezar. Estos fenómenos operan como un imán sobre Freud y allí va a buscar el inconsciente.
Y esta es la experiencia fundante, ¿no? Fundamental también del psicoanálisis como práctica, que son estos llamados deslices, los lapsos, los actos fallidos en general, que es donde Freud efectivamente va y pesca lo inconsciente, se toma en serio eso que los demás no se tomaban en serio, ¿no? Que aparece ahí, que estaba frente a nuestras narices, pero que nadie se tomaba en serio, ¿no? Estoy cansado, me distraje, fue un error, estoy enfermo, no puse atención, lo que sea, todo menos preguntarme por qué algo acontece, así como un decir, como una frase que se pronuncia a través de mi boca, palabra por palabra, y sin embargo yo no me reconozco en ello, ¿no? Y esa lógica que Freud va a explicar para dar cuenta de los lapsos, que es la misma de la formación del síntoma, del sueño, ¿no? En suma, las llamadas formaciones del inconsciente. Ahora bien, Freud, por otro lado, fue muy cuidadoso con los conceptos. Sabemos que desde el inicio Freud cuida mucho la manera en que está presente, porque la manera de presentar un concepto para Freud es compartir con un auditorio, con los lectores, ¿no? Con posibles interlocutores. Lo va a hacer inicialmente cuando él mismo dirá que estaba solo, pues para un público principalmente médico, ¿no? Y también un poquito más adelante para legos. A partir de 1907, a partir de su encuentro con Blöler, ¿no? Que le presenta a John que le presenta a Ferenczi, a Abraham, Jones que llega de Canadá, después se mudará a Londres, ¿no? Se va a acercar Adler también ahí en Viena, va a aparecer Sabine Spielrein, ¿no? Es decir, se empieza a conformar Steckel, que son los primeros también participantes de del círculo de los miércoles, ¿no? El trabajo de los miércoles. Eh, a partir de 1907, Freud ya no está solo, digamos, ¿no? Ya se le está leyendo, se está discutiendo, empiezan a aplicar el método, ¿no? Y empiezan a corroborar y hacer críticas y hacer aportaciones a este incipiente psicoanálisis. Pero en ese momento en que Freud está solo, desde los 80s, si pensamos en los textos sobre la histeria, en el 82, para pensar la fecha del primer caso publicado, ¿no? Por lo menos en cuanto a la histeria, ¿no? Hasta 1907, Freud prácticamente va solo y está siempre muy cuidadoso de estos términos, de estos conceptos. Podríamos citar un montón de ejemplos, ¿eh? Yo solamente comentaré unos muy puntuales porque no es el tema, lo tomar como pretexto para lo que sigue. Pero, por ejemplo, Freud, cuando trabajando con el hombre de los lobos, habla de la defensa que se produce ante la representación de la castración a partir de ese recuerdo, ¿no? Que es como un recuerdo encubridor en Sergei Pankayev de que cortando, ¿no? Con su navajita un pedacito de palo se ha cortado el dedo y que sin embargo el dedo en realidad no estaba cortado, pero él lo ve, es decir, es una alucinación, él lo ve cortado, no puede emitir una palabra, ¿no? A la Haya, dice Freud que está ahí a 1 metro. Freud dice, el término que empleamos para la defensa ante la representación de la castración, que es la Verdrängung, de la represión, no alcanza para dar cuenta del destino de la representación de la castración en este caso. Es necesario, ¿no? Acudir a otro. Y en la lengua alemana, el más cercano a ese destino de la representación, ¿no? Es la Verwerfung, que Lacan va a pensar con la forclusión. Salto ahorita a la discusión de que propiamente, estrictamente hablando, la Verwerfung freudiana no es lo mismo que la forclusión en Lacan, ¿no? Pero bueno, sin duda Lacan se sostiene en mucho, ¿no? En Freud, en la Verwerfung, para formalizar después su forclusión. No es lo mismo una Verwerfung de la castración, ¿no? Que una forclusión del nombre del padre. Entonces, bueno, lo comento también justamente porque creo que es muy importante no estar haciendo traslados así sin más de Freud a Lacan, como si Lacan hubiera hecho lo mismo que Freud, pero más complejo. Eso me parece siempre es importante. Y en los 20, bueno, ahí podemos ver que Freud es muy específico. Dice, este término no alcanza, es necesario hablar con otro término, ¿no? Plantear con otro término, ¿no? Eso es importantísimo. Cuando habla de la Verneinung, también de la denegación, Freud va a fundamentar muy bien, ¿no? Explicar muy bien por qué se hace necesario ese término. Y en la década de los 20, si ustedes revisan la correspondencia con varios, pero en particular con Ernest Jones, que es quien está haciendo las traducciones originalmente, hay varias personas haciendo las traducciones, ¿no? En Estados Unidos, cuando se empieza a traducir a Freud, está Abraham Brill, que en su momento es el presidente de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Americana, ¿no? Y que son traducciones pésimas. Jones dirá que son horribles, lo cito, ¿no? Horribles traducciones. Brill, poco comprometido parece con la causa en diferentes sentidos, ¿eh? Es otra historia, es muy interesante. Freud nunca acaba de confiar
de pleno, ¿no? En Brill, ¿no? Siempre lo va a criticar. En general, ¿no? Con los Estados Unidos de Norteamérica, Freud es muy suspicaz. Digo, si recordamos que desde su primer viaje, en 1909, se enferma, ¿no? Regresa y está enfermo como 6 meses, más o menos, ¿no? Con problemas estomacales, diarrea, oclusiones, ¿no? Por la terrible comida, ¿no? Norteamericana, dice Freud, pero seguramente había más en juego, ¿no? Si aventuramos una hipótesis, tampoco es tema, pero es un tema muy interesante. Bueno, Freud no confía mucho en los traductores norteamericanos. Le encarga a Jones la tarea de traducir algunos de sus textos. Después van a aparecer los Strachey, ¿no? Ambos, la pareja, que además van a estar en análisis con Freud, ¿no? Y esa empieza una discusión muy interesante con Jones en la década de los 20, al inicio de los 20, ¿no? Las cartas alrededor de julio de 1920, si revisan, hay varias cartas donde está Freud y Jones, están discutiendo si es mejor un término que el otro al inglés y por qué, cuál transmite mejor la idea que quiere expresar Freud con ese término en alemán para que se entienda también en inglés, en fin, ¿no? Freud es muy, muy cuidadoso, no va y elige un término porque sí nada más, ¿no? Y la traducción, no porque seamos puristas, evidentemente, pero siempre implica, ustedes bien lo saben, una dificultad mayúscula para transmitir justamente aquello de lo que se trata de una lengua a otra, ¿no? Es un gran problema. Lacan juega, ya sabemos, va a transliterar muchas cosas, en lugar de traducir como la traducción clásica, digamos que siempre es una dificultad, se va a jugar, se va a reventar un poco de manera joyciana, ¿no? La lengua, ¿no? El idioma en este caso, para muchas veces con un neologismo, eso es Lacan, ¿no? Proponer entonces un término que dé cuenta de algo propio del inconsciente. Lacan lo hace en francés. La pregunta que tenemos que plantearnos siempre nosotros, ¿no? Es acá en América, porque siempre estoy contento de decir esto que parecería obvio, pero no lo es, ¿no? Y desde Alaska hasta Tierra de Fuego, acá todos somos americanos, ¿no? Aunque hay algunos intenten como secuestrar el término para una región muy particular al norte, pero acá todos americanos en todo caso. Eh, ¿Cómo podremos pensar el ejercicio del psicoanálisis? ¿Cómo podremos localizar lo inconsciente en esta lengua que es la nuestra y que también tiene variantes? Decimos que es el castellano, pero ahí hay pérdida también de las particularidades de cada lengua. No es lo mismo el español de Argentina, de Chile, bueno, en México, ¿no? De Monterrey, de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, de la Ciudad de México. Hay palabras que significan cosas completamente diferentes. Es un poco como la cocina mexicana, ¿no? Es así súper florida, variada, ¿no? Y tiene muchos sabores la lengua acá en México y en el continente en general. Y la pregunta es eso, ¿eh? ¿Cómo podemos dar cuenta de una práctica actual, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la vigencia entonces también de la práctica en el análisis, si no es precisamente cuestionándonos, siendo críticos de cómo aparece, por qué, em, mm, con qué retruécanos, con qué figuraciones, de qué simbolismo, ¿no? Se trata cuando se interviene a partir de una lengua que no es el francés, que no es el alemán, y esto pues sí es chamba, digamos, ¿no? De los analistas de estas latitudes. Entonces, planteo preguntas para iniciar. ¿Se puede pensar una práctica, pues, del psicoanálisis sin que se fundamente en conceptos? ¿Pueden los conceptos fundamentales del psicoanálisis sostenerlo por sí mismos? ¿Acaso los conceptos fundamentales del psicoanálisis, así como el material con el que trabajamos, no son precarios? ¿Es posible entonces modificar los conceptos? Y si sí, ¿con qué criterios? ¿No? Bueno, ¿por qué un concepto, pues, sería un embuste? Un embuste engaña, ¿no? Creo que ahí podemos partir de esto. Un embuste es algo que engaña. Iremos más adelante a la definición de diccionario de embuste, pero de entrada decimos que un embuste es lo que engaña, ¿no? Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿lo hace entonces también un concepto? En la medida en que un concepto pretende dar cuenta de un evento, de un fenómeno, en suma, de una cosa, podremos decir, por ejemplo, con Foucault, que prescindiendo de ella, de la cosa, el concepto no es la cosa y la mata entonces a medida en que la representa, ¿no? Pero en realidad puede representarse una cosa, es una cosa de veras puede ser representada. Si nos avenimos a la definición que hace Freud de representación, la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Una Vorstellung, como le llama Freud, es poner, stellen, algo en lugar de otra cosa, vor.
Estrictamente hablando, es ponerlo ante otra cosa, frente a ella, ¿no? Es una oposición, ¿no? Es oponer una cosa a otra. O sea, aquello que intentamos aprender se encuentra, sería mejor decir se pierde, entre la cosa y su representación que es palabra. ¿Se dan cuenta? Esto tiene mucho que ver con la definición que hará eventualmente Lacan del sujeto en psicoanálisis, ¿no? Es lo que representa un significante ante otro significante. El sujeto aparece entre significantes, siempre evanescente, ¿no? Aparece en la medida en que se pierde, en que es inasible, digamos. La esencia, pues, si tal cosa existe, está entre, nunca en la cosa perdida para siempre, nunca en la palabra que pueda siempre decir también otra cosa que no es la cosa que se quiere decir, principio localizado en el lapsus freudiano, y se entiende por qué Lacan también dirá que nunca se dice todo lo que se quiere y siempre se dice más de lo que se quiere. También en la Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, Freud sostendrá que una representación cosa, una Sachvorstellung, dice Freud, ya no es la cosa, el objeto, esa ya fue, ¿no? Solo quedó su signo de percepción, como dice Fliss en la carta 52, su huella anémica, como dirá en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, deberá asociarse a una representación palabra, una Wortvorstellung, para poder ingresar al preconsciente. En todo caso, hay pérdida y ahí Freud supone un objeto que se ha perdido para siempre. Tenemos así que un concepto, en la medida en que pretende dar cuenta de una cosa, fracasa y en el mejor de los casos solamente tenemos la ilusión de su eficacia porque logra engañarnos. En otras palabras, porque logra hacernos creer que estamos ante la cosa y por eso creemos que entendemos, cuando solo estamos ante su símbolo, que además bien se puede prestar a representar, como te he dicho, otras cosas. La palabra siempre será equívoca para Lacan, ¿no? Y el símbolo siempre podrá desplazar acentos psíquicos en Freud, de una representación originalmente reprimida, ¿no? Por eso los conceptos nunca serán definitivos ni definitorios. Recordemos que dice Freud en 1915 de los conceptos. Hago la cita prácticamente de la primer cuartilla de Pulsiones y Signos de Pulsión porque me parece así súper pertinente para lo que estamos acá planteando. Cito, muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos básicos. Grundbegriffe es la palabra en alemán, ¿no? Grundbegriffen, conceptos básicos claros y definidos con precisión. En realidad, ninguna, ni aun la más exacta, empieza con tales definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ya para la descripción misma, es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Y más insoslayables todavía son esas ideas, los posteriores conceptos básicos de la ciencia, en el ulterior tratamiento del material. Al principio deben comportar cierto grado de indeterminación, no puede pensarse en ceñir con claridad su contenido. Mientras se encuentran en ese estado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la remisión repetida al material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. En rigor, poseen entonces el carácter de convenciones, no obstante lo cual, es de interés extremo que no se las escoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico, relaciones que se cree corregir aún antes que se las pueda conocer y demostrar. Solo después, fíjense lo que se Freud, solo después, ¿no?, de todo esto, solo después de haber explorado más a fondo el campo de fenómenos en cuestión, es posible aprender, ergreifen, sería la palabra en alemán, con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que además queden por completo exentos de contradicción. Entonces, quizá haya llegado la hora de acuñarlos en definiciones, ¿no? Después de todo esto, ¿eh? Pero el progreso del conocimiento, por si fuera poco, Freud remata con esto, pero el progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna, tampoco en las definiciones. Como lo enseña palmariamente el ejemplo de la física,
también los conceptos básicos fijados en definiciones experimentan un constante cambio de contenido. Y esto es fundamental también porque, sin duda, que el psicoanálisis se ha sostenido, la práctica del psicoanálisis, y bueno, la práctica, la investigación y la teorización con respecto al psicoanálisis se ha sostenido mucho en estos llamados conceptos fundamentales. Pero siempre la crítica que hace Lacan desde el inicio, bueno, podemos fechar el 53 con lo que él mismo piensa como el inicio de su enseñanza, ¿no? Cuando introduce sus 3 registros. La crítica que lanza Lacan es que estos conceptos fundamentales están sujetos a una crítica, es decir, habrá que estar siempre trabajándolos, poniéndolos a prueba, ¿no? Diría por el momento, ponerlos a prueba, esto es decir, en la práctica, ver si se sostienen o no, cómo aparecen, ¿no? Que se localicen ellos, que no, antes que tomarlos como axiomas. Si se toman los conceptos básicos del psicoanálisis como un axioma incuestionable, ¿no? Algo que está de una vez y para siempre, y el Freud Dixit se eleva, ¿no? Al rango de una categoría ideal, donde eso no se puede cuestionar, estamos en el discurso religioso, ¿no? Estamos en una posición más de sugestión, ¿no? Que crítica, o sea, ni siquiera de transferencia, diría, ¿no? Entonces, cuando el concepto muestra no ser suficiente para dar cuenta de un fenómeno, de lo que se está observando, es necesario pensar en otro que sí dé cuenta de eso, o en abandonar uno, o simplemente reservarlo para otra cosa, no para lo que estamos encontrando. Y eso es lo que hace Freud todo el tiempo con su práctica. Recuerden que empieza con la hipnosis, ¿no? Que es una forma, es una técnica, ¿no? Que le permite localizar, digamos, la existencia del inconsciente y del inconsciente, pero después, en un movimiento crítico, Freud abandona la hipnosis para empezar a trabajar con la presión de la frente en la mano. Es decir, por sugestión, abandona la hipnosis, pero sigue trabajando con la sugestión y yo diría que parcialmente con la asociación libre, aunque no plenamente con la asociación libre, ¿no? Y todo esto constituye el momento también en que Freud está pensando la teoría del trauma, ¿no? Algo aconteció y está reprimido porque fue amenazante o porque hubo demasiado placer, ¿no? Entonces la erotización, ya se trate de una violación, de un abuso o de una seducción, ha quedado reprimido, ¿no? Han quedado muchos elementos reprimidos a partir de aquel evento que después son desplazados, simbolizados, condensados en las formas que lo muestra el inconsciente, como sueños, lapsus, síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Cuando Freud se da cuenta que no es así siempre, cuando Freud encuentra en su clínica que hay casos en los que no aconteció nada de eso en realidad, se ve obligado, pues, a preguntarse qué está pasando, ¿no? Freud, en lugar de sostener tercamente la teoría del trauma, se pregunta qué sucede, porque aplicando el método, hay que distinguir siempre técnica de método en psicoanálisis. Aplicando el método, Freud encuentra que los síntomas, sí, algunos se resuelven, se disuelven, se diluyen, cesan, ¿no? Y sin embargo, no aconteció nada en realidad. Pero si no aconteció nada en realidad, ¿qué explica que se haya formado un síntoma como si aquello hubiera sucedido? Y Freud dice, bueno, no podemos pensar en otra cosa más que aquello es un recuerdo, que les voy a llamar encubridores también, de algo que nunca aconteció. Ahí siempre digo que el análisis es surrealista, ¿no? Resulta que podemos tener recuerdos fotográficos fieles, ¿no? Nítidos, de algo que nunca aconteció. Pero el recuerdo es vívido. Bueno, cuando aparece este fenómeno, se pregunta a su vez qué lo explica Freud, ¿no? ¿Y esto qué lo explica? Bueno, pues esto sin duda es una fantasía. Si no aconteció y aparece como un evento, como una historia, esto es una fantasía. Y la fantasía a su vez no se explica, sino es porque está motivada por un deseo, que es lo que hay que despejar, ¿no? De la ecuación. ¿De qué deseo se trata para que se forme una fantasía en un sujeto que tenga estos tintes de displacer, ¿no? De sufrimiento neurótico, en fin? Y entonces Freud pasa de la teoría del trauma a la teoría del conflicto, ¿no? Entonces hay un deseo, hay emociones pulsionales procedentes del ello que amenazan al yo, y entonces por intermediación del superyo y de las limitantes de la realidad, eso es desviado, ¿no? Pasa en la resistencia, y ahí tenemos todos los momentos que haciendo Freud en la técnica del psicoanálisis. Freud mismo, pues, hace rectificaciones al ser muy crítico. De veras, yo no sé si los
analistas, médicos, ¿no? En general científicos, hoy en día tuvieran, se supone que tendría que ser así, ¿eh? Pero tuvieran la disposición, ¿no? El posicionamiento, el valor, si ustedes quieren, para decir, oigan, pues esto que he hecho 10 años, ¿no? Esto que he publicado, las conferencias que he dado, ¿no? Y tanto que he sido criticado por esto, ¿no? Me acusan de pansexualista y de ser un charlatán. Bueno, pues ¿qué creen? Que todo esto no es así, ¿no? Pero ahora les voy a decir cómo estoy pensando que sí puede ser. Freud lo hace, Freud me parece, se expone, ¿m? Toma el riesgo, porque, como diría Lacan, está mordido por lo inconsciente, ¿no? A Freud le interesa investigar, ver qué está pasando ahí. Y se permite dar cuenta y hacer estos movimientos. Entonces, en Freud hay diferentes formas en la técnica. La técnica son esos recursos de intervención en la clínica que están fundamentados en un método que para el caso es un método de lectura. Es decir, cuáles son los movimientos esenciales de lo inconsciente, el desplazamiento, la simbolización, la condensación, ¿no? Y cómo aparece eso, ¿no? Esa misma lógica, diríamos, en sus diferentes formaciones, ¿no? Entonces hay una estructura que explica el fenómeno. Freud se permite modificar la técnica varias veces: hipnosis, presión de la mano en la frente con la sugestión, ¿no? Asociación libre. Más adelante con Ferenczi va a trabajar lo que será la terapia activa. Durante algún tiempo Freud suscribe, después toma un poco, ¿no?, de distancia. Luego, ¿no? Y todo esto tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente. Después va a decir que no, que se trata de trabajar con las resistencias del yo, ¿no? Para que algo se pueda modificar. Ya no se trata tanto de ir al trauma y explicar el trauma, sino trabajar la resistencia del yo, por qué alguien se resiste y cómo se resiste, y se centra en el trabajo con la transferencia y la contratransferencia. O sea, tenemos un Freud que va pasando de una técnica a otra, si ustedes quieren, en esos términos, siempre siendo fiel al método. Entonces, el método del psicoanálisis es siempre un referente. Lo que hace, bueno, Ferenczi, que es un genio clínico, vaya que hace modificaciones a la técnica, ¿no? Al final va a ser un motivo de distanciamiento entre él y Freud, ¿no? Pero no se puede decir que Ferenczi no haya sido freudiano, ¿eh? Quizá el más freudiano, ¿no? Seguido de cerquita por Carl Abraham. Siempre digo en los espacios donde participo que, en mi opinión muy personal, eso se puede discutir si ustedes quieren, pero en mi opinión muy, muy personal, los únicos freudianos, así de ese tamaño lo pienso, ¿no? Los únicos freudianos eran Ferenczi y Carl Abraham, ¿no? Porque ni Jones, que retrocede ante la pulsión de muerte en 1921, Ferenczi y Abraham están siendo siempre consistentes, están trabajando, están preguntando, están cuestionando a Freud, están aportando, están pensando otras formas, están aplicando el método, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, podremos pensar en lo que Lacan anuncia en el 74, con en esta entrevista, donde dice que, bueno, a los analistas les corresponderá ser radicalmente contemporáneos. Y tiene que ver justo con esto, ¿no? Cómo pensamos el psicoanálisis, lo inconsciente, cómo se le localiza, cómo lo localizamos en una práctica en, pues, en estas latitudes, en estas culturas, con estas lenguas, ¿no? Y si ahí entonces hay cosas que podemos o deberíamos eventualmente hacer, aun cuando Freud y Lacan piensen que no, o simplemente no lo hagan, ¿no? Es decir, ¿qué se puede aportar al análisis, ¿no? En estos términos. Pero siempre se trata de una posición, digamos, crítica. ¿Qué dice Lacan de los conceptos? En el seminario 11 dice también, a modo de pregunta, ¿hay conceptos psicoanalíticos formados de una vez por todas? El mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica, ¿a qué se debe? Se trata de un hecho muy sorprendente en la historia de las ciencias. El hecho de que Freud sería el primero y seguirá siendo el único en esta supuesta ciencia en haber introducido conceptos fundamentales. Sin este tronco, sin este mástil, esta estaca, ¿dónde anclar nuestra práctica? ¿Podemos decir siquiera que se trata propiamente de conceptos? ¿Son conceptos en formación? ¿Son conceptos en evolución, en movimiento, por revisar? Hasta ahí la cita de Lacan del seminario 11. Hay una posición evidentemente crítica y todos sabemos justamente las intervenciones que hará Lacan a la técnica, ¿no? Motivo por el cual va a ser excluido de la Internacional de Psicoanálisis, que está en el extremo de convertir en axiomas
casi en mandamientos religiosos, la palabra de Freud, en lugar, digamos, de con Freud localizar lo inconsciente, tomárselo en serio y responder de la forma posible, ¿no? Que haya para dar cuenta de eso y para intervenir, ¿no? Lo cual implica esta posición crítica que sí tuvo Freud consigo mismo, que tuvo Lacan, ¿no? Y que hacen estas modificaciones a la técnica. O sea, no es una modificación a la técnica nada más porque sí, no es una modificación como un estatuto de moda, que eso sería, me parece, algo completamente eh, tendencioso hacia un discurso quizá muy en boga actualmente, ¿no? De moda, de consumo, ¿no? De novedades supuestas, sino se trata de modificaciones en la técnica, siempre observando estos fundamentos, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta, como he dicho, el método. Ergo, los conceptos parecen necesarios, pero incómodos e insuficientes. Y lo son por su imposible fidelidad a la cosa. Cuando esa cosa es lo que llamamos inconsciente, Lacan va a jugar un poco con eso en el Seminario 7, por cierto, la cosa se complica porque no solamente no podemos representárnosla del todo, sino porque su abordaje en la práctica del psicoanálisis resulta siempre sesgado, resbaladizo, sin garantes. ¿Qué es operar con el inconsciente, con lo inconsciente? ¿En qué consiste la clínica en términos de su técnica y del tratamiento de su inconsciente? Voy a retomar estas preguntas un poquito más adelante, pero quiero antes dar una vuelta más de tuerca respecto al problema del concepto y su relación al embuste. Si los conceptos nos permiten comprender un fenómeno y explicarnos sus circunstancias, entonces un nuevo problema es el de la comprensión, ¿no? Lacan nos advertía de comprender demasiado a prisa, ¿no? Cuídense de comprender demasiado a prisa, decía Lacan. Lo que no nos decía Lacan es que esa frase no era de él, sino de Theodor Reich, ¿no? Que decía palabra por palabra, siempre les digo a mis discípulos, ¿no? Que se cuiden de comprender demasiado a prisa. Theodor Reich, un freudiano de cepa también, es otro, me parece, de los grandes freudianos, ¿no? De sus discípulos, dice en un texto que se llama El psicólogo sorprendido. Hago una cita extensa, como de una cuartilla, cuartilla y media, pero lo creo necesario. Cito a Theodor Reich. Un trabajo psicológico más cercano a la pregunta por el origen del acto de comprensión llevará a tomar conocimiento de que en su origen era una especie de toma de posesión en un sentido mucho más material. Apunta hacia ello el sentido original de la palabra inglesa understand, ¿no? Understand, ¿no? Ponerse en lugar de algo, con la que puede compararse la palabra aprender. Reich está escribiendo en alemán, begreifen es la palabra en alemán, ¿no? Understand, dice Reich, ¿no? Se puede comparar con la palabra begreifen. Nosotros le llamamos aprender, que usamos casi como sinónimo de comprender. El francés comprendre, el italiano capire, se acercan aún más al sentido primario del proceso. Muestran que originalmente significaba tanto como tomar posesión de los objetos, ¿no? Aprenderlos, ergreifen en alemán, comparten etimología, ¿no? Con begreifen, ¿no? Perdón, sí, begreifen, la corporeidad del objeto, la naturaleza material y la cercanía de aquello por comprender debe haber sido en un principio algo muy importante, en efecto, una condición necesaria de la comprensión. La comprensión del abstracto, tal como la entendemos, no pudo haberse dado en la edad temprana de la humanidad. Habría implicado una contradicción. Para comprender algo había que poder asir, aprenderlo. No es coincidencia que también utilicemos esa palabra para referirnos a comprender. Si comparamos la expresión aprender, otra vez begreifen, en su sentido original, sin duda material, con la palabra concepto, Begriff, que es la palabra siempre que emplea Freud, ¿no? Solo en su sentido de construcción lógica reconocemos cuánto se ha alejado el proceso de comprensión o aprehensión, Begreifens, de su naturaleza primaria. La comprensión intelectual, no intuitiva, de consecuencias y conclusiones lógicas, representa la última fase de este desarrollo. El hombre es un Reich evolucionista, ¿ven? Es una lectura evolucionista, pero bueno. El hombre ha vivido decenas de miles de años en la Tierra sin tener la necesidad de comprender el mundo circundante en estos términos. Cada día nos enseña que incluso en nuestra época, esa necesidad no es en absoluto una de las más importantes para la humanidad.
Decíamos que la comprensión es, en general, resultado del esfuerzo de aprender algo original, del todo corporal, que la comprensión, o sea, un fruto, en lugar de decirte, esta es una manzana, quizá te tenía que tomar la mano, llevarte al manzano y decirte, señalarte la manzana para que tú pudieras entender a qué me refería yo. Tenemos que poner en juego la materialidad de un objeto, ¿no? Esta es la tesis de Reich, ¿no? Y entonces lo palpábamos, lo olfateábamos, lo degustábamos, lo mordíamos, lo aventábamos, ¿no? Había que conocer el objeto y ese conocimiento implicaba jugar el cuerpo. La forma más primitiva y más cruda de tal dominio es sin duda la incorporación. Incorporar algo, devorarlo hasta los huesos, es la forma elemental en la que el hombre primitivo convertía algo en aprehensible, begreiflich, en que se lo apropiaba. Sabía de ese modo todo lo que valía la pena saber sobre el objeto, es decir, a qué sabía. Podía concluir de ello, de forma regresiva, según tuviera acceso a tales operaciones lógicas, qué era el objeto o más aún lo que había sido. No puede negarse la relación histórica entre la apetencia de devorar y la más sublimada pulsión de saber. También el psicoanálisis por vía de la clínica llegó a derivar de la pulsión de dominio el deseo de saber. Hasta acá esta extensa cita de Theodor Reich. Tenemos una complicación adicional aquí, la cuestión del cuerpo, ¿no? Ni más ni menos, que es todo un tema, pero voy a puntualizar solamente esto. El inconsciente, como sabemos, no es sin cuerpo, ¿no? Y no es sin materia. Tanto que ahí lo localizó Freud con sus histéricas, mostrando que algo hacía cuerpo en su realidad más material sin necesidad de asentarse en la anatomía ni en lo biológico. Fue en la conversión y con lo psicosomático, ¿no? Con lo que Freud dio cuenta de esto. Por su parte, Lacan afirma en los escritos que efectivamente hay una materia con la que trabajamos, la palabra. Pero la palabra, en ese cruce imposible de una nada, de un cuerpo y de una relación significante que hace surgir al sujeto, recuerdan la definición que va a hacer Lacan casi al final de su enseñanza en el Santón, de pulsiones. Lacan dice en la primera sesión del seminario, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, el inconsciente, ¿no? Son el eco, algo reverbera en el cuerpo de un decir que es el inconsciente. O sea, ni siquiera es el decir del inconsciente, aquí tenemos un Lacan más radical, sino el eco de un decir, lo cual me parece poner nuevamente sobre la mesa esta inaprensible, al final, resbaladizo, huidizo de lo inconsciente. Palabra y cuerpo, ¿no? Aquí no le ha mostrado, por ejemplo, su práctica en el psicoanálisis, que hay esta relación y que es súper importante, ¿no? Del cuerpo a la palabra y viceversa. Por eso, a partir de un análisis, estas palabras se toman en serio. Y que la palabra también acuerpa. Por eso los síntomas se movilizan, caen, se disuelven, transforman cuerpos y hacen cuerpo. No entraré acá en otra discusión que sería muy interesante, ¿no? Pero no es el tema acá, sobre el cuerpo en sus tres registros, real, simbólico, imaginario, que están en juego, evidentemente, en el análisis. Se trata siempre de un nudo, ¿no? Solamente lo señalo. Miren, en estas latitudes, en náhuatl, ixtoa, ¿no? Quiere decir, ¿no? Ixtotía es hacer hablar. O sea, ixtoa es hablar o decir. Ixtotía es hacer hablar. Y mictotía, ¿no? Es hacerse hablar. ¿Se acuerdan de pegan a un niño? Y estas formas, estas voces que va localizando Freud, es activa, pasiva, voz media, ¿no? Mictotía es hacerse hablar. Y hay una derivación que tenemos en la palabra actual de mitote, que procede del náhuatl, que es el baile, ¿no? Si ustedes van a una comunidad con los nahuas, pero también nos tienen los tunacos, ahí por la Sierra de Puebla, y Veracruz, en las festividades hay bailes con máscaras, con maíz, ¿no? En fin. Y ese baile dice algo, ¿no? Ahí soy medio neófito, entonces sean muy críticos, pero aventuro que es como la forma del rezo de los europeos, ¿no? Donde se trata de la palabra que se dirige a Dios. Acá es el baile, ¿no? Donde el baile habla, ¿no?
bailabla, ¿no? Y miren, en la histeria conversiva se trata de eso, de una palabra que se hace escuchar en el síntoma conversivo por medio del cuerpo que se contorsiona y que padece. Pero el mitote es una oportunidad donde el cuerpo al bailar habla. La gran diferencia es que no se padece, se disfruta, ¿no? Entonces eso de que no seas mitotera, no seas mitotero, parece que mejor sí, ¿no? Retomo ahora las preguntas pues que anuncié antes. ¿Qué es operar con el inconsciente? Con lo inconsciente. ¿En qué consiste la clínica en términos de su técnica y del tratamiento de su inconsciente? La retomo no para responderlas, obviamente, ¿no? Para mantenerlas ahí, trabajarlas, sostenerlas, ¿no? En tanto preguntas, siempre vigentes y siempre pertinentes, me parece, en cada singularidad, sobre todo en cada singularidad a la que nos enfrenta la práctica psicoanalítica. Hemos dicho que respecto al inconsciente se trata de palabra y cuerpo y su tratamiento es siempre complejo. Lacan dice que cuando estamos sosteniendo esa función que es la del psicoanalista, estamos siempre en casa del jabonero, ¿verdad? El que no cae resbala. Bueno, en México diríamos también que estamos en la casa del cuetero. Seguramente han escuchado esa expresión, supongo, ¿no? Quedar como el cuetero. ¿No la han escuchado? ¿No? ¿Qué pasó? Ya son generaciones tan distintas. El cuetero es este hombre, generalmente es un hombre, sin duda, no dudo que haya mujeres, yo nunca he visto mujeres, pero no es que sea exclusivo de hombres, hasta donde yo sé, puede ser cualquiera, pero yo siempre he visto hombres que llevan una estructura de metal con cohetes, que generalmente forman figuras, ¿no? Y salen algunos cohetes disparados, buscapiés, y a veces, por eso se le conoce como torito, lo llevan en forma del animal, de un toro o un caballo, ¿no? Un cuadrúpedo, pues, ¿no? Y entonces van bailando, ahí tenemos el mitote, ¿no? Van bailando, encienden los cohetes, y un poco el juego es que este cuate corre entre los asistentes pues, a la ceremonia, al baile, a la fiesta, ¿no? Y la gente, bueno, corre, otros se acercan, en fin, ¿no? Pero, cuando se dice quedas como el cuetero, yo siempre me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Por qué quedar como el cuetero? O sea, se entendía que pues vas a quedar mal, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué el cuetero queda mal? Pues bueno, una versión, no es la versión, evidentemente, ¿no? De hecho, es muy familiar. Eso se lo pregunté hace años a mi abuela, que era de un pueblo en Michoacán que se llama Siracuaretiro, ¿no? Donde había cantidad de fiestas como en muchas comunidades que tenemos acá en México. Me dice, sí, claro, porque el cuetero, el que va echando los cohetes, siempre hay quien lo increpa, ¿no? De, oye, ya, no, ¿no? O los vecinos, o por donde pasa la fiesta, ¿no? Ya cállense, el cuetero, puta, ¿no? Qué relajo, qué escándalo, ¿no? Pero si no echas cohetes, te van a reclamar de por qué no estás echando cohetes, o no suficientes cohetes, ¿no? Y peor si se te ceban, no te platico, ¿no? Entonces, quedar como el cohetero, ¿no? Es eso, es quedar mal. Hagas lo que hagas, vas a quedar mal, ¿no? Entonces, bueno, por lo demás, una nota al pie de página, hay coheteros que trabajan, sea, con toros, toritos. Estas estructuras que se dan de esta forma en que les comenté, ¿no? Y digamos que el cuetero va dentro del torito, aunque propiamente no está dentro, porque no hay una dentro y una fuera como tal, ¿no? Y finalmente, pues eso es quizá no sea un toro lacaniano, pero habría que preguntarse por esa extremidad del torito, ¿no? No solamente, pues, por las explosiones y los ruidos, el analista quedaría como el cuetero, ¿no? O como el jabonero, por ejemplo, la metáfora del químico, ¿se acuerdan? Una carta de Jung, sino porque es ese químico que va a haber explosiones de todos modos, a lo mejor ponerse a investigar si de todos modos va a haber explosiones, ¿no? No temer a las explosiones, sino porque siempre quedamos mal, caeremos mal, lo cual me parece una buena forma de caer, ¿no? Casi que es una manera de caer bien, o sea, caer como mierda de la que los analizantes podrán prescindir a condición de valerse de ella. Aprender a soltar, aprender a soltarla. Ahí, ¿no? Es hasta cuando un silencio puede dar cuerpo a la palabra. Cuando un silencio habla fuerte, es sonoro. Es hasta como para decir, "Shh", ¿no? O cáise.
para decirlo en lengua de Freud. La mierda apesta. Sí, igual que el amor, a kilómetros, ¿eh? La que está enamorada, el que está enamorado, andan ahí apestando, ¿no? Y si el que percibe ese apeste, ¿no? No le ha ido muy bien, pues le va a apestar más, ¿no? Un psicoanalista pasa así, pues, para un analizante, del brillo de la idealización a la mierda, si sostuvo su función, ¿no? Fíjense qué diferencia, ya lo sabemos, con la posición oficialista del análisis como modelo íntegro, completo, sin fallas, sin errores, no se equivoca, no tiene lapsus, es formal, ¿no? Van a ser inevitables las fantasías de los analizantes, en especial de los obsesivos, que podrían pensar, y este no se quita la corbata para entrar a cagar, ¿no? Siempre lo veo de traje, con corbata y pañuelo, ¿no? Si hay algo valioso, pues, en el analista, es su posibilidad de vertirse en desecho excremencial. Un analista así vale oro, ¿eh? La la primera palabra que aprendieron los españoles, ¿no? Que no eran nada codiciosos en estas tierras, fue Teocuitla. No sé si lo sabían, ¿no? A mí me sorprendió saberlo en un seminario que trabaja con Patrick Johansson en el Instituto de Investigaciones Históricas acá en la UNAM, ¿no? Un seminario que antes era de Portilla, de León Portilla, y que después quedó al cargo Patrick Johansson, es un tipazo y un gran investigador acá en México. Me enteré que la primera palabra, según las fuentes hasta donde he investigado, que aprenden los españoles, o sea, lo primero que aprenden a decir o sea, desde Cortés hasta el soldado más patarrajada, ¿no? Es Teocuitla, que se traduce del náhuatl como oro, ¿no? Entonces, Teocuitla, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿Hay oro aquí? ¿No? Cuando llegaban, Teocuitla, le decían a los habitantes. Solamente que Teocuitla literalmente significa excremento del sol. Teocuitla, como el cuitlacoche, ¿no? Tan rico que nos comemos así y que hasta parece un poco mierda, ¿no? O sea, que un analista con estas posibilidades vale porque ha caído del cielo al suelo. Y entre el cielo y el suelo es donde la vida se vive. Retomo antes de deslizarme más con esto. Operar con lo inconsciente es el tratamiento. Freud le llama Behandlung. Esta palabra tiene una referencia al cuerpo, a saber, la mano, Hand. Por lo tanto, suponemos que no hay tratamiento donde no se juegue el cuerpo. Tienes una transliteración posible de Behandlung a un término que sostenga la referencia a esa mano, que es la implicación del cuerpo, con que también se interviene. Maniobrar. Una maniobra, maniobrar, ahí se mantiene el movimiento, el cuerpo y el resultado de un trabajo que puede ser artístico en tanto obra, poiesis, como la obra de un artista, la que sea, ¿no? O sea, la que sea de las bellas artes. Lacan, por cierto, dice en su seminario del 16 de noviembre de 1976, conocer quiere decir saber faire, savoir faire, ¿no? Saber hacer con ese síntoma, saber desenmarañarlo, saber manipularlo, saber. Esto tiene algo que corresponde a lo que el hombre hace con su imagen. Es imaginar la manera en que uno se desenvuelve con este síntoma. Termino la cita de Lacan. Por eso, ¿no? Dice Lacan, yo digo maniobrar, o sea, Lacan dice manipular. Yo prefiero maniobrar, ¿no? Que es imaginar una manera, imaginar una vía posible, una Vanum, diría Freud, ¿no? En que uno se desenvuelve, se desliza con su síntoma y ahora sí, a su propio modo, desde el vacío de su propia singularidad. Maniobrar no es manipular. Hay una diferencia para mí muy clara, ¿no? Maniobramos, por ejemplo, cuando no estamos en control. Intentamos en la medida de nuestras posibilidades mantener cierta dirección, cierto equilibrio, ¿no? Cuando precisamente lo hemos perdido y quedamos a la deriva. Palabra que, por cierto, no deja de evocar la traducción inglesa para pulsión, drive. Valga un ejemplo. Se puede decir que los músicos, sea el que sea su instrumento, manipulan dicho instrumento o maniobran con él en función de una melodía que les trasciende, a la que deben acoplarse de alguna manera, la suya, aportando al mismo tiempo algo que no está en ella para acompañar
acompasar el decir de la música. En mi opinión, maniobran. Dejo a que este asunto, que es también otro tema que se puede ahí trabajar para ver si tal apuesta se sostiene o no. Basta decir por ahora que se obra sin esa caja, no sin esa caja de resonancias que es el cuerpo y que es también una figura topológica, ¿no? Si las pulsiones son el eco en el cuerpo es una caja de resonancias. Y dirá Lacan en el seminario justamente de el, bueno, voy a hablar de eso un poquito más antes, el fracaso del desliz es el amor, ¿no? De Lumbevue, dirá Lacan que se trata de cuerdas. Cuando está probando con los nudos y con los toros, con dos, tres, cuatro toros, y cómo invierte un toro interno dentro de otro. Tenemos una tensión, hay cuerdas, Lacan hace unas trenzas también con el nudo Borromeo, y ahí, en todo caso, la posibilidad de la existencia de un sujeto respecto del inconsciente. Entonces, quizá antes de decir que estamos cuerdos, habría que decir que somos cuerdas, ¿no? Entonces, un concepto es un embuste necesario, y encontramos que en psicoanálisis ese embuste necesario sostuvo una práctica en Freud y también en Lacan. Me refiero a suponer al inconsciente. Pues por eso algunos lo están buscando ahora y con sus maquinitas y se preguntan si está en la silla turca, si está, ¿no? En qué lóbulo está, en el temporal, en el parietal, en el frontal, en el occipital, ¿no? O en qué parte de la corteza cerebral, o si está, andan buscando algunos por ahí, ¿no? La localización anatómica del inconsciente. Es una suposición, pero no cualquier suposición. Tenemos cualquier cantidad de ejemplos en la psicopatología de la vida cotidiana también, de cómo las personas eran embaucadas por embustes del inconsciente. Ahora bien, puede ser un pleonasmo entonces hablar del embuste del inconsciente, cuando el inconsciente es él mismo un embuste. El diccionario etimológico dice de embuste que es mentira o engaño disfrazado con artificio. Mentira o engaño disfrazado, o sea, hay una mentira y un engaño y hay un disfraz sobre eso hecho con artificio. Yo aquí les propongo acentuar el artificio como arte-oficio, ¿no? Es decir, el arte como una creación y el oficio como un trabajo. Es el labor de la creación, una poiesis. No por nada, no de a gratis para Freud, algún momento el fin de análisis consiste en recuperar las capacidades para amar y trabajar. Se trata de lo mismo, ¿eh? Saber hacer con la castración desde el deseo algo que me ponga en relación al otro, con mis objetos libidinales, sin padecerlo, o padecerlo lo menos posible. Entonces, amar y trabajar no es cualquier cosa efectivamente, ¿no? O sea, no hay que confundir esta propuesta de Freud como fin de análisis con el discurso capitalista, ¿no? Tienes que ponerte las pilas, échale ganitas, ¿no? Sal de pobre, porque no le echas suficientes ganas, trabaja horas extras, sé emprendedor y tal. Sabemos que no es otra cosa que una posición de esclavo ante un amo que se ha erigido así omnipotente, incuestionable, ¿no? Y que termina consumiendo a los sujetos, ¿no? En Argentina están reventando justamente ahora, sin metáfora, ¿no? A estos sujetos que dedicaron su vida, ha pasado también en México, por supuesto, ¿no? Que dedicaron su vida a trabajarle a una empresa, a una oficina de Estado, ¿no? Que enfermaron, que envejecieron, ¿no? Que han involucionado en el sentido del cuerpo y la salud y los están agarrando a macanazos porque pues quieren pues, que les paguen un poquito más para que puedan hacer dos cosas, comer y comprar medicamentos, nada más, ¿no? Entonces va la porra. Em, no, cuando Freud dice recuperar la capacidad de amar y trabajar, implica justamente la posibilidad de que se ejerza algo desde el deseo, ¿no? En el sentido de una creación, tener algo para dar, un don. Por eso amar y trabajar están en el mismo eje en esos términos. Algo que yo ofrezco al otro. Alguien, digamos, que esté bien cuerda, diré ahora jugando con lo que acabo de decir, pues aunque tenga todo el dinero en sus cuentas, aunque tenga garantizada económicamente su vida, pero si está bien posicionado, seguramente querrá trabajar, querrá hacer algo, ¿no? No me refiero a ir a conseguir un trabajo necesariamente, ¿me explico? Sino crear algo, hacer algo para otros, ¿no? Ver a qué se mete, ¿no? ¿Qué va a hacer, ¿no? Esto parece también muy humano, por otro lado. El embuste proviene del francés
impostor, que se traduce como impostor. Y el impostor proviene del latín impostor, ¿no? Impostoris, que comparte etimología con imponere, impositum, o sea, poner encima, imponer, ¿no? Poner, colocar, situar. ¿El inconsciente es un embuste, entonces? Bueno, podríamos decir, claro que lo es, si nos atenemos a ese sentido freudiano de las formaciones del inconsciente, donde el lapsus, el acto fallido, el sueño y el síntoma no son lo que muestran, sino otra cosa, ¿no? Se impone, ¿no? En la formación del inconsciente, algo a otra cosa, ¿no? Engañan porque se han creado con el arte de la simbolización. Por eso para Lacan el síntoma es ya interpretación, ¿no? Seminario 6. Asimismo están en lugar de otra cosa, son impostores, imposturas, ¿no? Imposturas del sujeto, diríamos, de las que no sabe que sí sabe. Estamos ahora ante ese pasaje del concepto como embuste, entonces al un embuste como concepto. Lacan lo trata así en el seminario del 1976-77, donde propone que ese inconsciente freudiano, Unbewusste en alemán, puede ser transliterado al Unbewusst, un desliz, un equívoco. Pasar, pues, del concepto alemán del Unbewusste al del francés con Unbewusst. El título mismo de ese seminario es harto problemático, ¿eh? Me parece. Se lo ha traducido como lo insabido que sabe de la metida de pata o del equívoco es el amor, ¿no? El título original es L'insu que ça de l'individu c'est l'amour. No sé si todos lo conozcan. Yo aquí tengo una versión, ahorita les platico de qué se trata en esta versión, ¿no? Pero les voy a mostrar el anuncio, espero que se pueda ver. No sé si ahí más o menos se alcanza a ver las letras, se distinguen, para que puedan ver L, ¿no? Apóstrofe, insu, que sa, del un debut, ¿no? C'est amor. O sea, sí, como lo no sabido que sabe, que ya, del un equívoco, una metida de pata, un tropiezo, ¿no? Un debut, ¿no? Ese es el debut, ¿no? C'est l'amour, pero fíjense que amor no está escrito como, no es el amor del amor, es el amor. La traducción dice amorra, ¿no? En castellano, ¿no? Bueno, l'insu que ça de l'individu, c'est l'amour. Por ejemplo, acá en México en el 96, en un texto que publicó Néstor Brownstein, lo piensa así, ¿no? Pero también se le ha traducido, como es el caso justo de esta edición, el fracaso del Lund desliz es el amor, ¿no? Entre muchas traducciones, muchas traducciones que se han hecho de él, Ariel Dillon presenta varias posibilidades, ¿no? Según Brownstein, el moj que aparece aquí, el amor del que se trata, ¿no? En el amor tiene que ver, por cierta homofonía, con la conjugación morir, morir. En castellano podríamos jugar con el a morir, ¿no? Así sostiene la traducción, Brownstein sostiene la traducción, lo insabido que sabe del fracaso de la metida de pata o del equívoco es el amor. En ese estatuto donde hay algo también mortal, mortífero en el amor, ¿no? Entonces, Freud, más allá del principio del placer, evidentemente se encuentra ahí considerado, ¿no? Para Lacan, la práctica misma del psicoanálisis es una estafa. Así lo dice en una intervención que hace en Bruselas. Mientras estaba en este seminario, en el 76-77, en febrero, una semana va a Bruselas y da una plática ahí sobre la histeria. Y en esa plática que da en Bruselas, dice lo siguiente: nuestra práctica es una estafa, al menos considerada a partir del momento en que partimos de este punto de fuga.
Nuestra práctica es una estafa, embaucar haciendo parpadear a la gente, deslumbrarla con palabras que son para el asombro. Y más adelante, es eso el inconsciente. Uno está guiado por palabras en las cuales uno no comprende nada. Y finalmente, el cuerpo hablante no puede lograr reproducirse sino por medio de una pifiada, es decir, gracias a un malentendido de su goce. Entonces, fíjense, pifia, estafa, engaño. Ese es el un de vue, ¿no? El inconsciente y lo inconsciente. Dice Lacan, esto es el unbewusste freudiano, el inconsciente, es el unbewusst, ¿no? Entonces, no es el unembuste en nuestra lengua, una transliteración que puede hacer pasar esas implicaciones del descubrimiento freudiano, ¿no? Del alemán al castellano. Les comparto algo. Hace tiempo había pensado en esto del unembuste, ¿no? Entonces, por eso también agradezco mucho la invitación, Eric, porque esto también movió un montón de cosas, como la vida misma es, esperemos, ¿no? Continuamente. Y la sorpresa que yo me llevé, y creo que se los comparto porque sí creo que es una eh, aparición de esto mismo, ¿no? Algo que me sucedió, es que hace tiempo yo estaba pensando en esto del un embuste. Y eventualmente lo pensaba hasta como una gran propuesta. Decía, wow, el un embuste, ¿no? Sí, tengo que escribir sobre eso, porque entonces, pero no sé si sostenga. Tengo algunos queridos amigos, colegas que podrían testimoniar en favor de eso que estoy diciendo. ¿Eh? Hace años, años, que pensaba esto, junto con otras traducciones con las que he jugado, que con algunos que están acá he compartido, como la Doitum, ¿no? No como interpretación, sino como señalamiento, ¿no? Las implicaciones de la Verdrängung como represión, pero que no alcanza, en fin, ¿no? O sea, estas preguntas que podremos hacernos desde nuestra lengua, donde no interpretamos, no se trata de interpretación, análisis, no se trata, ¿no? De represión, en fin, bueno. Y entonces, platicando con un querido amigo, ¿no? De esto, Miguel Gasteazoro, al amigo lo conozco hace, en el 20, bueno, 20, en el 2000 nos conocimos en un seminario que estaba yo trabajando. Se acercó Miguel y desde entonces hay una gran amistad, ¿no? Con Miguel, que alguno de ustedes por ahí lo ubique. Miguel actualmente es analista, es miembro de la ECOL. Entonces, cuando le platicaba esto, me decía, oye, sí, 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 Brownstein escribió eso hace como 20 años, ¿no? Y dije, ¿cómo que escribieron sobre un embuste? Bueno, la ignorancia brutal de mi parte, ¿no? Brownstein no es alguien que haya leído yo tanto, ¿no? Lo conocí personalmente, por ahí he leído algunos de sus textos, pero desconocía esta aportación de Brownstein. Y entonces de pronto le digo yo a mi pareja, ¿sabes qué? No quiero ni leer el texto, ¿no? Para empezar, no sé si se consigue todavía, pero no quiero leerlo porque quiero elaborar lo mío, ¿no? Como si fuera, ¿no? Si la gran cagada, ¿no? Si vamos, ¿no? Y ella me dice, no, mira, pues si está escrito casi que por una posición ética, por rigor académico, lo que quieras, si hay publicaciones sobre algo que te estás trabajando, tienes que conocerlas más, ¿no? Pude localizar el texto, quedaban, no me acuerdo si dos o tres, ¿no? Lo localicé directamente en la editorial, y es lo que estoy compartiendo acá. Y bueno, evidentemente está el seminario de Lacan, ¿no? Porque Bronson hace referencia al seminario de Lacan. Las ideas no son originales, evidentemente, ¿no? Yo sentí que me poncharon el globo, ¿no? Como si no, es que en embuste ya hablaba Brownstein de eso. Yo no suscribo del todo lo que Brownstein piensa, si es que yo sé lo que piensa o pensaba Brownstein, ¿no? Lo estoy entendiendo. Porque él pone el acento en la cuestión del investir, ahora se los digo, ¿no? En cuanto al un embuste. A mí me parece que es más que eso, ¿eh? Pero también hay una publicación de, ahora les digo, bueno, hay varias, ¿no? Una de ellas me parece es de Alush y otra la hizo Maite Viltart, ¿no? Sobre el un embuste, bueno, el un review, ¿no? Es que es la cosa con las traducciones. En fin, algo se ha escrito, no mucho, pero se ha escrito, ¿no? Y ahí está el equívoco circulando y dándonos de qué hablar y de qué escribir. Un análisis además no se quedaría ahí. Si pensamos el inconsciente como un embuste, ¿no? Como el un embuste,
no como un embuste, sino como un embuste, ¿no? Eso que siempre está resbalando, metiendo el pie, ¿no? Equivocando. Porque ahí también tenemos una discusión, ¿eh? Lo que señala Brownstein en su texto es, según él, Alouche y Viltard sostienen que el individuo de Lacan es un inconsciente otro que el de Freud. Brownstein dice que no, para Brownstein el individuo es el inconsciente freudiano y da varias referencias del seminario. Lacan dice, trata, el inconsciente, este es el individuo, ¿no? Entonces, Freud, las formaciones del inconsciente, esto es lo que encontró Freud, ¿no? Es el individuo. Entonces, es el inconsciente freudiano. No he leído a Viltard y a Luz a este respecto, sí el seminario de Lacan, ¿no? En mi opinión, el individuo en Lacan es más que el inconsciente freudiano, ¿no? O mejor dicho, es otra cosa que el inconsciente freudiano, por ese atravesamiento con lo real. O sea, es un Lacan que está trabajando con los toros, ¿no? En una serie de interacciones. O sea, no es nada más el abrazo a los toros, ¿eh? Lacan ahí anuda tres, cuatro toros, por ejemplo, ¿no? Eh, por varias razones que ya no comentaré acá, me parece, no se circunscribe al inconsciente freudiano que es simbólico, sino a esto que tiene que ver con lo real, porque lo real lo que permite ese deslizamiento intenta aprender lo simbólico en ese desliz. Entonces, un análisis no se quedaría ahí, ¿no? Habría que saber hacer con ese un embuste, o sea, más que desengañarnos, a Tlamaticae. Tlamaticae en náhuatl es el curandero, ¿no? El chamán, decimos los citadinos, los chilangos, ¿no? Y el curandero, Tlamaticae en náhuatl, se traduciría literalmente como el que hace con las cosas, ¿no? Tlamati es también saber, ¿no? Tlamaticae también puede ser el sabio, el que sabe, ¿no? Están las dos como traducciones del náhuatl, el que sabe y el que hace. Para mí, ahí está, ¿eh? Es el saber hacer, ¿no? El curandero es el que sabe hacer. Bueno, em, más que desengañarnos de un embuste, más que hacer consciente lo inconsciente, más que hacer la interpretación, ¿no? De la formación del inconsciente, habría que saber hacer con el engaño de la palabra, ¿no? O sea, no solamente interpretarla, sino saber hacer con su falta de garante algo que en lugar de dejarnos en una posición de sufrimiento neurótico nos permitiera guiarnos por esa falta como causa de deseo. Sabemos que Lacan dice en algún momento que el fin de análisis consiste en que el gozante devenga en deseante. Tal movimiento no quiere decir que el sujeto se convierte en un embustero, sino que un sujeto advertido de un embuste, ¿no? Que lo inviste al sujeto, logre en función del mismo equívoco decir otra cosa. Donde decir otra cosa sea decir algo nunca antes dicho, lo inédito, y así poner fin a la repetición del fracaso del decir que no cesa de deslizarse, palabra tras palabra, reventando, reinventando los mismos conceptos fundamentales sobre los que hasta ese momento sostuvo su triste vida el sujeto. Se entiende que haya un pasaje por el sinsentido, por la muerte, donde, igual que mostró Quetzalcóatl en el mito de la creación, se encuentra la semilla de la vida no sin perforación. ¿Se acuerdan que a Quetzalcóatl le perforan el pene, ¿no? Para que sea posible la vida? Finalmente diré, parafraseando el título del texto de Freud de 1912, algunas observaciones sobre el concepto del inconsciente en psicoanálisis, eine Bemerkungen über den Begriff, ¿no? Des Unbewussten del psicoanálisis, ¿no? Diré pues que no se trata del concepto, Begriff, sino de aprender, ya que hago un juego de palabras, begreifen, ¿no? Lo inconsciente en su desliz, aprendernos en el equívoco de la morir. Gracias por su escucha. Si hay intervenciones, pues supongo que ahora, ¿no? Ya ustedes me dirán. Sí, claro, muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos, preguntar, hacer comentarios. Adelante, por supuesto.
Un chiste también sería bueno, si a alguien se le ocurre. Tienen, tienen mucha valía también. Esa es la agudeza, ¿no? Que retoma Lacan y por eso le dedica un año al chiste de Freud, el famosísimo fato millonario, el familionaire, ¿no? Y que implica reventar el sentido de una palabra, transformando la palabra y recreando su sentido, ¿no? Entonces esa agudeza con la que trabaja Lacan en el seminario 5 le dedica todo el año a eso, ¿no? No todas las sesiones al chiste, ¿no? Pero las primeras, sin duda, ¿eh? O sea, muchas de las, ¿no? Casi la mitad del seminario, y luego está volviendo todo el tiempo a eso, naturalmente. Le interesa la agudeza como la esencia del movimiento del inconsciente, y ya no es un inconsciente simplemente que se traduzca de lo consciente a lo inconsciente y tal, ¿no? Sino que más bien permite un deslizamiento continuo. Si hacemos esa figuración, diríamos que en la manera clásica de entender a Freud, sería que el contenido manifiesto lo traducimos a latente, que el síntoma a su causa, ¿no? En fin, pero, o sea, será como volver, sino en Lacan diríamos que eso va, sigue, ¿no? Continúa, se desliza, no es como regresar a un sentido, porque eso es suponer que hay entonces un sentido. Y la esencia del inconsciente, sobre todo en Lacan, es ese equívoco que es la fuente, ¿no? De la que abreva la palabra y que puede tener tantos sentidos como ocurrencias haya. No es volver a el sentido del lapsus, ¿no? Sino que ese lapsus o síntoma, lo que haya sido, dio cuenta de algo que está ahí, pero que está incidiendo. La pulsión acicatendo meñable, dice Freud con Goethe, ¿se acuerdan? Entonces, eh, se trata más bien como de esta relación, y por eso creo que en Lacan se trata más bien de un reposicionamiento a nuestro discurso, a la lengua misma, a la langue, para decirlo con Lacan, ¿no? No solo la lengua que la langue, sea la lengua, ¿no? Ser esta disposición a la langue que no había antes de un análisis, por ejemplo, y que en mi opinión tiene que ver con una sensibilidad, con permitirnos ser impactados por la falta de la garantía, como decían, donde se puede producir cualquier otro sentido, pero no cual, o sea, cualquier otro, pero no cualquiera, ¿no? Adelante. Bueno, es que aquí me pareció que levantabas la mano, Eric, no sé si es... Perdón, es que algo le pasó al pad del mouse. Bueno, pero parece también, bueno, con esto que te escuchaba, es como si esto del Begust, o en francés, de l'un, de Dieu, Ajá. como si llevara implícito esta cuestión de la lógica del fracaso del nombre del Padre para Ah, servirse de él e ir más allá de él. Este, digo, a lo largo de las jornadas, de las conferencias, se ujú, retomaba también, mencionada en varios, la cuestión de aquel retoño, que luego se muestra de alguna otra manera, porque cuando tú decías la cuestión del eco y del decir, bueno, yo pensaba en el mito de Narciso, ¿no? Donde hay eh, bueno, eso del decir también en francés, y que queda como un eco y que algo que se pierde, pero en la metamorfosis, esa flor del narciso era una flor, también, mortífera, utilizada en estas cuestiones de hacia Perséfone y Plutón, ujú, y, y bueno, tenía esa lógica, ¿no? Porque de hecho la flor era una flor que ve hacia abajo, ¿no? No está hacia mm, arriba, sino ve hacia abajo, y eso tiene que ver con eso del core, ¿no? Que era el core, que se le pega, y eso era el bailar, ¿no?
Mm. también tiene una etimología por allí que tiene que ver con eso, con bailar y que se le pegaba, ¿no? Al suelo para que saliera la flor y bueno, hubiera esta cuestión de la primavera y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, quedaba así Ujú. como muy en lo metafórico, pero me parece como si encerrara ese principio, de pronto ese lumbebuste, hay algo que sirve para retornar, retoñar, o sea, bueno, eso Sí, fue sí. lo que... Muchas gracias. Sí, ¿no? De qué, no sé cómo llamarlo, ¿eh? De qué fundamento, de qué sustancia, muy entre comillas, si me permite, ¿no? Hablamos. Porque miren, en Freud, claro, el padre tiene este lugar importantísimo en el Edipo y para Freud el Edipo es estructura. Está claro que es una lectura y que no es la única, con respecto a la subjetividad. Hay un texto que se llama El falo enamorado y la autora es, no recuerdo si es Cristeva, pero el texto es El falo enamorado. Y bueno, ahí hay una lectura muy interesante que cuestiona al Edipo, ¿no? No porque no sea lo que Freud dice, sino porque es una salida, ¿no? Freud habla de las salidas del Edipo. Habría que pensar el Edipo como una salida además, entre otras posibilidades. Y para Lacan, el nombre del padre es siempre este referente que hace estructura, evidentemente. Si bien parte del Edipo freudiano, recuerden el esquema R de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, donde el triángulo de abajo a la derecha es, podríamos pensarlo así, ¿no? El triángulo edípico, pero el nombre del padre ya no es el padre del Edipo, ¿no? Sino es esta función, ¿no? Que va a ser un ordenador, tal, tal, tal. Este es el Lacan de los 50, ¿no? Pero después en el Santón, el nombre del Padre ya no es lo simbólico. El nombre del Padre está anudado, ¿no? O es lo que permite anudar, mejor dicho, lo simbólico y lo imaginario con lo real. Entonces, ya en los setentas, el nombre del Padre no se reduce a ser lo simbólico, ni la garantía de lo simbólico como era en los 50, particularmente en el seminario de la psicosis. Ahí el nombre del Padre hace una referencia, sea el nombre del Padre, entonces hay un falo que es lo que permite orientarme, ¿no? La significación es fálica y eso permite que no me psicotice, ¿no? Al- a la vez que me pasa factura, ¿no? Con la castración, con la falta, con la neurosis. Pero en los setentas, el nombre del Padre es un cuarto redondel, ¿no? Hace santóm, ¿no? Hace síntoma de manera singular para poder anudar los registros, ¿no? Por un lado digo lo simbólico, lo imaginario, y por otro lo real. Ahí el nombre del Padre. Y hay diferentes formas de anudamiento. Pero más que eso, mucho antes del santóm, Lacan, en 1963-64, va a dictar su seminario Los nombres del Padre. Y está pluralizado. Entonces hay que tomar en cuenta que el nombre del Padre también es una lectura, en el caso una propuesta, pero es evidente que no, Lacan no se iba a quedar o no se queda ahí con el nombre del Padre, ¿no? No dicta ese seminario, da una sesión, ya sabemos, lo expulsan de la IPA y me parece lo que es un acto de parte de Lacan, suspende ese seminario, ¿no? Se acabó y marca otra cosa. Y entonces dicta los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis y dio solo una sesión de lo que iba a ser todo un seminario, los nombres, y está pluralizado, los nombres del Padre. Entonces, ¿cómo anudamos? Esa es la pregunta, ¿no? Por eso Lacan al final, no sé si por eso, pero, o sea, Lacan al final que está tan metido con los nudos topológicos y que se rompe la cabeza, se parte la cabeza, llega un día con dolor de espaldas, que lo revienta, se pregunta si no es un síntoma, ¿no? Si no es nada más la vejez, si no es un síntoma también, ¿no? Por los nudos topológicos, ¿no? O sea, es un Lacan donde el nombre del padre tiene otro estatuto que en los 50, pero además no se trata de como restablecer esta función del padre, em, que es una salida fálica del análisis. O sea, si el falo es la referencia, ¿no? Ante la nada, ante el objeto pequeño, podríamos oponer el falo al objeto pequeño a, ¿eh? El objeto pequeño a es en tanto lo real, la nada, la contingencia, la falta de garantía, lo inefable, etcétera, etcétera, ¿no? Ante eso, el falo, ¿no? Que se instauró por el nombre del padre, el orientador, ¿no? La guía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata de que la salida del análisis sea necesariamente fálica. En mi opinión, al contrario, no es salida del análisis, sino es atravesamiento, y creo que es la formulación de la fantasía en Lacan, a la que también dedica todo un seminario, ¿no?
que es atravesar ese fantasma, bueno, fantasmas en plural también, pero el fantasma fundamental que es el de la castración, ¿no? O en otras palabras, el sujeto enfrentado a esa falta. Entonces, la salida de un análisis desde esta lectura, y a mí me parece importante, tiene que ver con este saber hacer del que habla al final Lacan, ¿no? Saber hacer con lo que no hay. Si ustedes quieren, en los términos en los que se está trabajando Lacan, es una feminización. Es poder hacer desde la castración, no con el falo. Con el falo es mucho más fácil, ¿no? Porque el falo es ese orientador, es así, me dice cómo. Pero a ver, arréglatelas sin el falo. ¿Qué te inventas si no tienes el palito? ¿No? Entonces estás convocado a inventarte desde la nada. Y en favor de esto, termino, bueno, cedo el micrófono nuevamente, pero les quiero decir en relación a esto, en esa intervención que hace en Bruselas hablando de la histeria, dice acá lo siguiente, fíjense, la noción de objeto pequeño a, eso es eso, lo que eso quiere decir, así es Lacan, la noción de objeto pequeño a es eso, lo que eso quiere decir que uno se engaña del objeto pequeño a. Uno se engaña siempre a sus expensas. ¿Para qué serviría engañarse si no fuera molesto? Es por eso que se ha construido la noción de falo. El falo, eso no quiere decir otra cosa que esto, un objeto privilegiado sobre el cual uno no se engaña. ¿Ven? Entonces, por eso lo pienso como la oposición del objeto pequeño a, ¿no? Al falo. Uno está el falo para no engañar, porque si no, ándale, échate un brinco, ¿no? A ese objeto pequeño a. Creo que hay unas intervenciones. Sí, Ana María, adelante, puedes hacer tu intervención. Ana María Benvi, No se escucha, bueno, supongo que no soy el único, ¿verdad? Que no escucha. Y si sí me va a algo, preocupar, ¿no? algo allí pasó. Bueno, es que no ha abierto el micrófono, es allí. Bueno, dice ella, muy interesante, muchas gracias. Bueno, no sé si era felicitación. Bueno, pues si no hay alguna otra participación, pues también estamos en tiempo, ya hablando de la De la castración. castración. Exacto. Ajá. Este, bueno, pues Hola Eduardo, Hola, Eduardo. buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá. Adelante. algo. Bueno, escuchándote yo estaba pensando en ese resto que no va a ser analizado, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese resto o como decía Freud, ¿no? Con el ombligo del sueño, eso que no va a pasar por ahí. Y me preguntaba, bueno, si este saber hacer implica que aunque quede un resto no analizable, eh, bueno, se puede hacer algo más, ¿no? Como decías, una inventiva y que haría que ese resto no entrara otra vez como en la formación de nuevos síntomas o nuevos, no sé, inhibiciones, angustias. Bueno, más o menos eso es mi pregunta. Sí. Yo diría que es saber hacer con ese resto, ¿eh? O sea, saber hacer con lo que no hay es el resto, es ese objeto pequeño a, en tanto justamente es lo que hace ingresar la falta. También dice Lacan que lo real se localiza por lo simbólico, ¿no? Dice, lo real es lo que agujerea lo simbólico. Se localiza en lo simbólico como agujero. Entonces, es saber hacer con ese agujero, con ese resto. Y evidentemente, justo como lo dices, ¿no? Cuando, o sea, cuando eso aparece, más bien, ¿qué hacemos? Porque
vamos a seguir hablando, vamos a seguir soñando, seguiremos teniendo lapsus, eventualmente algún síntoma, ¿no? Lo que sí es un hecho es que las personas en análisis, y creo que pueden dar testimonio de eso, se enferman mucho menos, ¿no? O sea, en general del cuerpo, pero también hay un distanciamiento de posiciones de goce, ¿no? Pero no quiere decir que seamos inmunes al sufrimiento neurótico, a la frustración, a la desdicha, a la tristeza, a la ira, ¿no? A las pasiones en suma, ¿no? Em, la diferencia es que podemos eventualmente tener herramientas para posicionarnos ante eso cuando acontezca de una manera diferente, para que no cause tanto estrago, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Freud dice, bueno, el análisis no hace mejores personas, ¿no? En todo caso, hace personas que están advertidas, ¿no? De su castración y que pueden hacer algo. Y creo que se trata mucho de eso, ¿no? No ser así schopenhauerianamente desesperanzados, ¿no? Porque creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Sino de poder hacer, saber hacer. Pero claro, no es un saber de la planeación, es un saber, o sea, el saber hacer, es como se llama ahora ya se me olvidó la palabra, tlamateki, creo que era, no me acuerdo bien. Es un saber hacer, es un poco como la improvisación, ¿no? O sea, en lugar de que toques el círculo del sol, échate un jazz con los buenos, ¿no? O sea, improvisa, ¿no? Improvisa en función de lo que hay ahí y de lo contingente, de lo que aparece, pero no improvisas desde cualquier lugar, ¿no? Hay algo que va a permitirte sincronizarte, ¿no? Más o menos con aquello. Entonces, saber hacer con lo que no hay, no es posible sin la experiencia del pasaje por esa falta, por nuestra muerte, nuestra mortalidad, nuestra finitud, nuestra feminización, ¿no? En fin, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es porque ahora todo está controlado, ¿no? Porque ya no tenemos lapsos, ya somos así un dechado de virtudes y ejemplo para los no analizados, o sea, ¿no? Pero sí suponemos que hay otras herramientas para cuando eso acontezca, porque va a seguir aconteciendo, ¿no? Eh, eventualmente algo de eso puede, diría Lacan, inscribirse, escribirse, cuando aparece. No es que una vez que se escribe ya, ¿no? Pero lo que sí me parece se ha movido es el posicionamiento de alguien, ¿no? Por eso yo creo que se habla de transformación en el análisis, ¿no? Hay quien propone el término de transformarse en analista, ¿no? No devenir o no convertirse, ¿no? Sino transformarse. Dice Lacan, no hay formación de analistas, hay formaciones de inconsciente, ¿no? Hay formación de inconscientes, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Muchas gracias. ¿A ustedes? Bueno, pues pues muchísimas gracias, Eduardo. Queda de todas maneras grabada la ponencia, porque realmente es impresionante todo el recorrido que diste, para, digo, escucharlo con más calma. Y bueno, pues agradecerte, enhorabuena, que te sumaste Muchas gracias. al espejo. Y bueno, pues dejemos aquí. Muchísimas gracias, gracias a todos, a todas. Saludos a los conocidos que andan por ahí, nos vemos pronto y a los que no conozco, pues ya nos hemos conseguido que sea virtualmente. Que estén muy bien, buena tarde para todos. Gracias por la invitación, Eric. Hasta entonces, chao.